hablaron mucho de privacidad, pero eh, sé que se llaman CKVMs, eh, pero bueno, hay que tomarlo con pinzas. En realidad, quizás no es tanto la parte de privacidad, lo revolucionario. Bueno, lo vimos con el tema de los rollups, que se usa CK rollup cuando en realidad no son tan CK. Así que bueno, voy a estar hablando un poco de eso. Pero vamos porque se puede igual, ayudan las KVMs a crear aplicaciones relacionadas a la privacidad. Solo desmistificar quizás la terminología. Brevemente, las CKVMs son básicamente computadoras. La única diferencia que tienen con una computadora estándar es que emiten una prueba o un certificado eh, que nos permite verificar de manera muy fácil que realizaron la computación que yo les dije que realicen. Eh, y es esto, quizás lo que más quiero remarcar de esta parte es que son básicamente computadoras, o sea, agarran una función, agarran un conjunto de entradas, lo realizan y dan una salida. Solo que nos permiten verificar sin tener que realizar toda la computación que esa computación fue hecha correctamente. Como un ejemplo muy... Hay muchos errores de concepto en esta imagen, pero es básicamente esto. Imagínense que tenemos una calculadora, que hacemos una cuenta, una multiplicación, y la calculadora nos puede imprimir un certificado eh, que podríamos escanear con nuestro celular para chequear que esta computación fue creada correctamente, eh, salvando el caso de que probablemente acá la verificación de la prueba nos consuma más, sea más costosa que realizar la cuenta inclusive a mano, pero creo que me gustaba esta imagen más que nada porque es gracioso. Pero bueno, es este el concepto. Nosotros tenemos una computadora que le vamos a dar una operación, la computadora nos da la salida de esa operación y aparte nos da un certificado. Que idealmente este certificado lo podemos verificar de forma muy fácil. No tenemos que, si esta fuera una cuenta de números muy grandes, eh, tendríamos que gastar más recursos en volver a realizar la cuenta para que nos dé, para verificar que el resultado sea el mismo. eh, y bueno, si tenemos un certificado, no hace falta volver a realizar todo el proceso. Eh, ¿Y por qué existen? Es básicamente esto. Reducen los costos computacionales. Hay muchos sistemas o esquemas que muchas personas o muchas partes lo que tienen que hacer es verificar la información. Entonces, con que exista, eh, se puede formar esta simetría en el que existe una parte que consume más recursos para generar una prueba de esta computación y luego el resto de las personas eh, únicamente lo verifica. Y en este caso, la verificación, y así ha sido siempre con los esquemas de SNARKs, se apunta a que la verificación sea extremadamente barata. Eh, pero mientras más barata es, digamos, más caro se transforma en generar esta prueba. Y para remarcar este caso de una prueba y muchas verificaciones, no sé si se ve el cursor, sí, ¿no? Sí. Este es el caso común de una blockchain. O sea, en una blockchain, nosotros, los nodos, básicamente lo que hacen para verificar que el estado que nos enviaron es correcto, es agarrar el estado anterior, agarrar el bloque de transacciones, eh, ejecutar todas esas transacciones y verificar que el nuevo estado eh, es el mismo que el bloque que nos mandó nuestro peer. Esto está muy simplificado porque tenemos los Merkle trees que únicamente nos permiten
verificar la raíz del estado, o sea que con un solo valor puedo verificar que el estado es correcto, no tengo que verificar todo el árbol. Pero bueno, sería como el equivalente. En este caso, traducido a una blockchain, podemos tener un nodo que genere las pruebas y el resto de los nodos pueden recibir estado de ese nodo sin tener que verificar. Lo único que pueden verificar es una prueba que también les mande este nodo. Tiene sus complejidades, ¿no? Porque ¿quién quiere llevar el costo de generar estas pruebas? Probablemente los nodos consuman más recursos, entonces entra en parte las chapas de descentralización, etc. Pero bueno, también voy a comentar un poco más de eso más adelante. Y un poco separando la terminología, acá Zero Knowledge se usa básicamente para hablar de las propiedades de un snark. Las propiedades del snark es, como comentaba antes, la generación de una prueba, le dicen sucinta, es ambos, o sea, sucinta hace referencia tanto al tamaño final de la prueba, o sea, en bytes, como en la facilidad de verificar esta prueba. Y existen CKVMs que no tienen propiedades Zero Knowledge, como Jolt. Existen más, pero no estoy seguro, entonces solo puse Jolt como ejemplo. Y después, Virtual Machines, bueno, es un concepto más familiar, son computadoras virtuales. Es software que emula el comportamiento de una computadora. Y yendo primero para el lado de los snarks, porque voy a intentar hablar sobre estas dos aristas y después unirlas un poco. Los snarks permiten esto, la rápida y eficaz verificación de que el programa o el circuito, se le puede decir circuito, pero básicamente el programa que yo quiero ejecutar fue ejecutado correctamente. Sin importar tanto qué tan grande es este programa. Idealmente, mientras más grande es el programa, más valor voy a tener con la prueba. Esto es, dependiendo del esquema, unos esquemas son más sucintos que otros, pero bueno, pueden ser más caros para generar la prueba, etc. Entonces hay muchos trade-offs a tener en cuenta, pero básicamente estas son las propiedades de los snarks. Y esto es a lo que estamos acostumbrados hoy en día. No voy a hablar mucho de esto porque sé que Franco también, la charla de Franco va a hacer más hincapié en lo que es esta parte de generación de circuitos. Pero a lo que estamos acostumbrados hoy en día es esto. Tenemos le dicen DSL, un Domain Specific Language, que es básicamente un lenguaje que nos permite construir un circuito. Perdón que no aclaré la terminología de circuito. Pero básicamente un circuito es la compilación de un programa. Lo que pasa es que se reducen todas las operaciones a compuertas lógicas de suma y multiplicación. Por eso se le dice circuito. Pero bueno, voy a intentar no mencionarlo mucho. Nosotros creamos nuestro programa con estos lenguajes, se compila a algo que sea interpretado por nuestro prover, que es el prover en la terminología de Zero Knowledge es quien genera la prueba. Y en general al prover se le llama backend, lo mismo que en la parte web, o sea, podemos hacer la misma separación. Tenemos nuestro frontend, que es el lenguaje que nos permite crear estos programas, y después nuestro backend, que es el que realmente genera estas pruebas basados en nuestras inputs, que las inputs pueden ser públicas o privadas, dependiendo lo que queramos hacer. Y así se genera la prueba. No estoy hablando del verificador, no voy a hacer mucho hincapié en la parte del verificador, me voy a concentrar más en la parte de generación de la prueba.
Bueno, las virtual machines, básicamente programas que simulan el funcionamiento de una computadora. Esto es, no sé, me imagino que están familiarizados con el concepto de virtual machine. No sé, tengo la computadora del trabajo que no me deja instalar nada y quiero instalar un juego, bueno, me bajo una VM, instalo Steam ahí adentro y no pasa nada. O similar, no sé si les ha pasado, imagino que sí, espero que sí. Pero bueno, en realidad esto es como una VM muy compleja, vamos a simplificarla. Y bueno, quería traer adelante el concepto básico de computadora, donde tenemos un conjunto de entradas, una CPU que lee y escribe en una memoria y produce una salida. Y a su vez nosotros podemos generar un programa, en realidad, que cargamos en la memoria, que es lo que queremos que nuestro CPU ejecute. Em, Esto mismo, así como lo vemos, lo podemos traducir a una CKVM. Entonces, en nuestra CKVM tenemos un estado inicial, tenemos el programa, que es lo que nosotros escribimos en nuestro lenguaje y compilamos, y después la CKVM produce un estado final, pero además de producir el estado final, nos produce una prueba que nos va a permitir verificar que todo este programa fue ejecutado correctamente. Eh, Además, algunas nos permiten tener entradas privadas. Para aclarar, son la mayoría igual. Pero me valgo de no generalizar tanto. Y algo que estuvo en mucho revuelo últimamente, eh, más que nada por el tema de Ethereum, es el tema de los Instruction Set Architectures, eh, o arquitectura, en realidad, se lo puedo referir como arquitectura, que es la interfaz entre lo que es nuestro programa compilado y el procesador o el CPU o quien ejecuta las instrucciones. El ISA es lo que define eh, las, qué instrucciones pueden ser llevadas a cabo. O sea, eh, yo tengo mi función, tengo mi programa, el ISA va a definir cómo se traduce nuestro programa a instrucciones básicas. Todas estas son instrucciones que el procesador lleva a cabo y están dadas en una computadora estándar, digamos, de hardware. Están, bueno, son parte del hardware del procesador. Lo nuestro es todo virtual, así que esto es más una línea no tan marcada, es tipo difusa. Pero se aplican los mismos principios. Y RISC-V, bueno, esto también es lo que aparece acá a la derecha, es código de assembler RISC-V. Es como la que viene tomando más adopción por parte de las CKVMs. Y estas son algunas de las razones. Para empezar, es de código abierto y libre. Libre como de libertad, no de que es open source, o sea, free software. No requiere una licencia. RISC-V, si no me equivoco, nació en una universidad en Estados Unidos, o sea, como un proyecto de estudios y bueno, después tomó importancia. Eh, a comparación de lo que es, por ejemplo, ARM, que es una arquitectura que utilizan muchos dispositivos móviles, bueno, inclusive computadoras de escritorio, perdón, laptops también, que sí requieren una licencia. Y bueno, si estamos en un ambiente que queremos, que tenemos valores por el free software y esperamos que free hardware también, eh, deberíamos alejarnos y adoptar cosas que vayan con esos valores. Y tiene una cantidad muy baja de instrucciones. Con esto no estoy 100% familiarizado, pero entiendo que, por ejemplo, ARM tiene como mínimo 300 instrucciones. Las instrucciones me refiero a estos tipos estas serían las instrucciones.
Y RISC-V podemos tener una arquitectura base con alrededor de 40 instrucciones. Y otro plus de RISC-V es que LLVM es como una interfaz que utilizan los compiladores de varios lenguajes. Y si nuestro lenguaje utiliza LLVM, es fácil generar este código RISC-V. Entonces nos permite adoptar lenguajes utilizados a gran escala como C, C++ y Rust. Entonces, es otro plus. Esto es un gran plus, porque nosotros podemos tener nuestros programas ya hechos en Rust para hacer lo que queremos hacer, y lo podemos compilar. En vez de compilar para lo que sea, x86, lo compilamos para RISC-V, o WASM, porque también hay CKVMs que son WASM, y esto también se puede hacer para esto. Y lo metemos en nuestra CKVM. Entonces, por un lado podemos ejecutar el programa normalmente, y por el otro lado vamos a tener una prueba generada por la CKVM. Y bueno, para empezar quiero hablar de este repositorio de PIA que se llama Awesome CKVMs. Así que si tienen interés no puedo hacer una lista de recursos, así que este es un gran recurso. O sea, van a encontrar muchas cosas sobre CKVMs acá. Y en este repositorio hay una lista de muchas, o de las más conocidas, porque probablemente hay más, CKVMs. Y como podemos ver, la gran mayoría de ellas adoptó RISC-V como su arquitectura. Bueno, muchos detalles para hablar sobre este chart, pero lo único que quería remarcar era la gran adopción que tiene RISC-V en comparación con, por ejemplo, WASM, instruction sets propios de las empresas que lo implementan. Y bueno, comentar sobre los precompiles, porque es algo quizás controversial respecto a esto. Podemos ver que la mayoría de las CKVMs adoptan estos precompiles. Y los precompiles comparten, imagino que algunos ya están familiarizados con el término de precompiles por el lado de la IBM. Entonces, por ejemplo, en una IBM, si tengo mi contrato que yo programo en Solidity y quiero realizar una función de curvas elípticas para verificar alguna firma, o inclusive para trabajar con Zero Knowledge Proofs, voy a tener que usar algún precompile que son básicamente contratos, se le puede decir hardcodeados, o que no se programan manualmente, digamos, vienen incluidos en el software del nodo, del cliente, para realizar estas operaciones específicas, que o no son posibles de realizar con el código IBM común, por falta de instrucciones compatibles con eh, campos finitos muy grandes, o porque son muy ineficientes de hacer. Entonces, por ejemplo, en Ethereum, los costos de gas se irían por las nubes, que inclusive ya se van aún utilizando precompiles, pero serían aún mayores. Por el lado de las CKVMs, no existe este problema del gas, pero sí existe el problema de la performance. Nosotros podemos tratar a estos precompiles como opcodes virtuales. O sea, son circuitos que ya fueron preoptimizados, porque son operaciones que se realizan muy seguido, como operaciones de hashing, operaciones de curvas elípticas. Entonces, los creadores, los implementadores de estas CKVMs, los equipos, ya incluyen estos precompiles. Cuando yo estoy programando mi código, puedo importar esta función como si importó otra librería, y el compilador ya sabe
que esa función la tiene que llamar, digamos, a una parte específica. Y no tenemos que realizarla manualmente. Esto es muy claro con hash functions, porque algo que no comenté, pero bueno, brevemente, en general la matemática que se realiza en las CKVMs es toda de aritmética modular, porque, bueno, es la que se usa para trabajar con snarks, por muchas propiedades criptográficas, que no viene al caso, pero las hash functions más famosas se han hecho para arquitecturas que trabajan con binarios, no con elementos de grandes números de campos finitos. Entonces son realmente muy ineficientes. Por ejemplo, SHA-256 se transforman muy ineficientes en CKVMs, entonces es un claro caso de uso. Los implementadores de las CKVMs ya te proveen un precompile para que uses SHA y no sea tan ineficiente. Y intento no mencionar ninguna, pero realmente es es un diagrama, al menos que encontré, de el overview de cómo generar, utilizar RISC-0, que es una de las primeras CKVMs, bueno, basadas en RISC-V. Pero es básicamente esto. Nosotros tenemos nuestro programa hecho en Rust, que le dicen guest. Esto lo compilamos al binario como target poniendo RISC-V. Esto entra a lo que es la CKVM. El ejecutor, acá hay una parte que no se está mostrando, pero el ejecutor ejecuta este código normalmente, pero además de ejecutar este código normalmente, genera lo que le dicen una traza. Esta traza es lo que luego alimenta al prover y se genera la prueba o receipt de la ejecución. Entonces, el flujo sería este. Nosotros tenemos nuestro código, entre comillas, alto nivel, porque en general esto va a ser hecho en Rust o en C++, que generalmente son vistos como bajo nivel, pero existe un nivel más bajo cuando estamos trabajando con circuitos, que es básicamente, no sé, si estamos trabajando con Circom, tenemos que trabajar manualmente con estas compuertas, etc. Entonces ya Rust es una gran ventaja. Nosotros tenemos el código hecho en Rust, se compila a algo compatible con esta VM. El ejecutor puede ejecutar todo este código y aparte registra toda la traza computacional, que la traza es básicamente una lista de los estados, o sea, estado inicial, operación 1, sigue estado n más 1, operación 2 y así. Es como que se va registrando toda una tabla y esto se transforma en un polinomio y es lo que entra al prover. Y es lo que genera. Yo cuando genero una prueba del programa, en realidad estoy generando una prueba de la traza, o sea, de toda ejecución paso a paso. Existen muchísimas maneras de optimizar la generación de esta prueba, porque estamos trabajando con una traza que es en general algo que se puede aplicar recursividad muy fácilmente. O operaciones similares que utilizan lookup tables. Entonces, no se puede entrar en detalles acá porque básicamente hay muchas CKVMs y cada una utiliza sus propias técnicas para optimizar, pero es acá, en la generación de la prueba, donde mayormente se aplican estas optimizaciones. Y bueno, a grandes rasgos, nosotros podemos utilizar las CKVMs para ya programas que tenemos hechos en Rust. Por ejemplo, generar estas pruebas. Además, tener private inputs
y valernos de estas optimizaciones que se pueden aplicar a todos los programas. Y los casos de uso, bueno, aplicaciones de privacidad, eh, interoperabilidad. ¿Por qué lo menciono? Porque eh, esto es en general aplicable a Zero Knowledge en general, pero si yo puedo comprobar una transición de estado en otra cadena, por ejemplo, puedo alimentar un smart contract en otra cadena y así puedo verificar transiciones de estados entre cadenas utilizando Zero Knowledge Proofs. Como un ejemplo de esto son aplicaciones de puentes basadas en Zero Knowledge Proofs. Y un gran caso de uso muy relevante últimamente son las CKVMs, que nos permiten verificar la transición de estado de bloque a bloque de la Ethereum Virtual Machine. Y voy a hablar un poco más de esto. Las CKVMs son básicamente CKVMs, pero que el código de entrada que aceptan es EVM compatible. A esto me refiero que son todos los códigos de operaciones son los dictados por las especificaciones de la IBM. No sé cómo vengo de tiempo, pero déjenme saber cualquier cosa. A ver. Bueno, las primeras implementaciones de CKVMs teníamos básicamente cada opcode, que es lo mismo que las instrucciones. Acá la EVM sería como nuestro ISA de la computadora. Cada opcode se realizaba manualmente con un circuito. Lo mismo que una CKVM, pero aplicado específicamente al código de la IBM. Pero lo que se está haciendo hoy en día es que yo tengo una implementación, por ejemplo, en Rust del cliente de Ethereum. Entonces agarro el código presente en la implementación de Red, por ejemplo, donde está definida la función de transición de estado, que es básicamente lo que recibe como entrada un bloque de transacciones, se lo aplica al estado actual, te devuelve el nuevo estado. Y toda esta función yo ya mismo puedo compilarla a código compatible con CKVMs. Entonces, puedo utilizar una CKVM genérica como una CKVM. Eso es lo último que se viene probando, digamos, como roadmap para escalar Ethereum. Y si pensamos al nodo como esto, más claramente la parte de arriba, que sería la capa de ejecución, este bloque de la perdón, de la IBM, que es una computadora normal con programa, una memoria en stack y el contador de gas, que es lo único que lo diferencia de algo más estándar, lo reemplazamos por una CKVM. Entonces, todo el resto sigue siendo igual, pero aparte de poder generar poder ejecutar todas estas transacciones, vamos a tener una prueba que nos va a permitir verificar esta transición de estado muy fácilmente. Y bueno, acá entran muchas cosas en juego porque posiblemente los nodos tengan que tener más recursos para correr una CKVM adentro. Digamos, ya son bastante limitados los nodos, entonces se va a tener que aumentar un poco los recursos utilizados por los nodos, pero después va a poder se va a poder realizar la verificación del estado de Ethereum sin tener que correr todas estas transacciones. Entonces, es como que se hace un poco más asimétrico. Nosotros vamos a verificar, o sea, idealmente se podría verificar desde un smartphone el estado de Ethereum con una prueba de Zero Knowledge. No significa que no sigan existiendo nodos comunes. Pero bueno. Y para eso, para hablar un poco del roadmap, de lo que se viene viendo en este aspecto, se está trabajando en tres aristas.
Primero, verificar que las instrucciones de... Hay algo que se llama formal verification, que nos permitiría asegurarnos matemáticamente, digamos, que nuestra CKVM sigue las instrucciones de RISC-V correctamente. Otra lista es verificar realmente si podemos implementar la IBM en código RISC-V compatible. O sea que nuestro compilado de la IBM sigue paso a paso todo lo que debería cumplir para no generar ningún problema de compatibilidad con contratos actuales o programas que ya están corriendo en la blockchain. Y luego, bueno, la implementación y verificación de todas estas primitivas, porque básicamente todo esto es hecho por empresas terceras. Digamos, hay muchas CKVMs, muchos están yendo para lados distintos, entonces es algo muy complejo y algo, digamos, que va a traer muchas posibles combinaciones en el tema de que ya existen muchas implementaciones de clientes de Ethereum. Y a esto hay que sumarle ahora que podemos tener un mismo cliente de Ethereum que reemplace su EVM por una CKVM, pero lo puede reemplazar por más de una. Entonces, se abre mucho más el árbol de posibles implementaciones de clientes de Ethereum, donde podemos tener un mismo cliente, por ejemplo, Geth, que utilice una CKVM en particular, pero podemos tener Guest que utilice otra CKVM y podemos tener Ref que utiliza, que adoptó ya una y solo usa una. Entonces, se forman muchas ramificaciones en este aspecto. Pero a grandes rasgos es este el camino que se está viendo y principalmente con RISC-V porque es la que fue adoptada por la mayoría de las implementaciones actuales. Pero nada está set in stone. O sea, todo está siendo benchmarkeado, pero bueno, es un gran candidato. Y esa fue la presentación, básicamente. Así que espero que haya estado bueno. Sí, Lucio, ¿tenías una pregunta? No, no, quise tocar una reacción y toqué la pregunta. Ok. Pero no. No, igual yo estoy pregunto. Sí, obvio. Hay algo que no termino de. O sea, vos hoy en día podrías hacer un software en Rust, ponele o en C++ y compilarlo a RISC-V y ejecutarlo en una CKVM como si fuera un software normal, por así decirlo. ¿No? O sea, pagando, imagino, el gas, lo que tenga que consumir para esta operación, pero lo podrías como dejar corriendo como si fuera una VM de, no sé, de Amazon, por así decirlo, o algo así. Si entendí bien. O hay una limitación ahí que no estoy viendo. Sí. Voy a ir acá. Yo lo pensaría más como algo local, en realidad. O sea, yo tengo mi programa en Rust y sí lo puedes compilar directamente a RISC-V y eso lo puedes alimentar a una CKVM. Lo que vas a tener ahí es que vas a poder generar pruebas sobre lo que sea que estés ejecutando. No lo pensaría como un servicio cloud. O Ok, sea, o sea, lo que haces es una prueba de la ejecución de ese software y lo guardas en la blockchain. Ok. sí, o sea, o sea, una vez que tenés la prueba, realmente digamos, up to you lo que quieras hacer con la prueba. Pero es más que nada del lado, tenés que replicar la computación para generar esta prueba. Entonces, es algo que te va a costar más, digamos. No es algo que te reste o que puedas hacer un outsource de la computación. Pero sí, o sea, creo que lo más interesante es la primera parte, que lo que remarcaba que sí, el código que tenés ahora, y que de hecho cómo se está probando esto con código de Ethereum,
Básicamente se puede agarrar el código que está en red, compilarlo con... No te voy a mentir que hay alguna que otra librería además que tengas que importar, pero es básicamente el mismo código. Lo ejecutas a RISC-V y lo puedes alimentar a tu CKVM. Y con esto generar una prueba de la ejecución que hayas realizado. Bueno, genial. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa, no sé, háblenme por algún lado. Estoy trabajando con esto, así que cualquier pregunta me sirve a mí también. Y bueno, muchas gracias.